Bueno, efectivamente nos encontramos algo que menos mal que hemos revisado, Sí. las cosas como son, porque aunque no tengan mucha cantidad, si vemos aquí alguna fase de este Spironucleus vortens, que bueno, lo que nos indica de que tenemos que repetir uno de los tratamientos. Claro. No hemos visto organismos multicelulares, no hemos visto nematodos, no hemos visto cestodos, nada de eso, pero sí queda algo de Spironucleus vortens. Esto también nos hace pensar muchas veces la resistencia que pueden tener algunos de estos parásitos. Hoy precisamente lo hablábamos Víctor y yo, de que hay algunas veces que hay que subir o incrementar las dosis o repetir ciertos tratamientos. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. De todas maneras, esto si no lo hacemos, no lo sabemos. Los peces están estupendamente bien. Y con esto lo que hacemos es garantizar que hay que repetir un tratamiento. Bueno, poca gente lo hace, yo creo que nadie. Como podéis ver, lo mostramos todo. No tenemos problema ninguno. Para nosotros sería muy fácil omitir este vídeo y decir, no, nuestros peces están perfectos, las branquias están perfectos por fuera, no tienen absolutamente nada, parásitos cero. No. Aquí está la prueba. Poco, pero hay. ¿Los peces están bien? No, están súper bien. Pero ahora, ojo, hemos visto esto. Nos tomaremos medidas, haremos esta repetición e intentaremos reducir al mínimo, incluso a veces por completo, cualquier tipo de parásito que nos encontremos. Y dime, ¿tú lo piensas que es mejor poner más do que 1 gramo por 100 litros? No hay problema. No. Poner 2 gramos o 3 gramos por 100 litros. Sin ningún problema. A ver, el metronidazol en este caso, que hablamos del principio activo, no es tóxico para los peces, es decir, puedes duplicar o triplicar la dosis, no va a matar a los peces, no hay toxicidad. ¿Hasta qué punto sería eficaz? ¿Cuánto asimilará el pez y cuánto no? Bueno, esos son datos de laboratorio, ¿no? Ahí ya no está a nuestro alcance. Lo que sí podemos hacer es hacer una pauta distinta, podemos incrementar un poco la dosis, podemos incluso cambiar el principio activo uno por otro, ¿vale? Y hay veces que no solo, cuando hablamos de resistencia, a la cabeza siempre se nos vienen las bacterias. Bacterias resistentes, no, cuidado, también hay parásitos resistentes a cierta medicación. Entonces, bueno, esto nos da mucha información, nos hace mejorar y sobre todo, y lo más importante, nos hace cambiar la estrategia para eliminar por completo o dejando en una medida muy pequeña este tipo de parásitos. Pero bueno, vamos a ver si queréis, para que veáis que no... Aquí no hay trampa ni cartón, como se dice en España. Vamos a ver la muestra. Hemos visto que tiene algo de Spironucleus vortens. Ahora vamos a ver un barrido de la muestra general. Yo de momento no he visto ningún organismo multicelular, en este caso nematodos o cestodos, se verían a este aumento, obviamente. Sí podemos ver que el pez estaba comiendo además mucho, porque todo esto, mira Gonzalo, ven aquí, es... A ver, ¿dónde lo he dejado? Ay, ¿dónde lo he dejado? Aquí. Esto es solo el contenido que tenía el intestino. ¿Vale? O sea, no hemos puesto el intestino, hemos puesto el contenido del intestino. O sea, es decir, estaba lleno de comida. Estos son nutrientes ya digeridos o en plena digestión, ¿no? Normalmente estarán ya digeridos porque nosotros extraemos la parte final del intestino. O sea, es ya, de ahí ya va para afuera. Entonces, el pez estaba comiendo muy bien, por cierto, tiene mucha cantidad de comida. Y, como podéis ver, no hay nematodos, no hay cestodos. Y hemos encontrado algo de Spironucleus vortens, tampoco en mucha cantidad, pero nosotros vamos a tomar las medidas oportunas para reducir aún más esa cantidad, ¿no? Que es tan importante para nosotros la salud de los peces.